Bueno, hola amigos, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la nueva ley de alquileres. En unos minutitos, ahora vamos a esperar que se conecten un poco más de gente y vamos a hablar con la doctora Cáceres, Antonella Cáceres. Nos han hecho muchas preguntas en la semana y mucha gente que lamentablemente por el tema de la pandemia se le está haciendo difícil afrontar el tema del pago de los alquileres y tuvieron que devolver los alquileres y bueno, el tema de las inmobiliarias, lo que le quieren cobrar, lo que no le quieren cobrar, renovaciones de contratos nuevos. Hay un montón de temas que la verdad que está bueno poder abordarlo y bueno, si tienen algunas preguntas nos van poniendo y las vamos a ir contestando a medida que vayamos charlando. Ahora le voy a mandar un segundito. Hola, Vero, amiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que andes todo muy bien. Hola, Pablo. Ahí está. Un segundito. Ahí se conectó la doctora Cáceres. A ver, un segundito. Ahí va. Un segundito que nos acepten. Hola, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas noches. Estamos ¿Cómo va? medio complicado con el tema de la conexión. Un poco, Es muy viernes y la hora también influye. también un montón. Cosas que pasan. ¿Cómo estás? ¿Qué contás de bueno? ¿Todo bien? ¿Cómo estás cerrando la Todo semana? bien, bien, todo bien. Con mucho trabajo, cansada, pero bien, acá estamos. En pie, ¿Vos? siempre dando pelea. Siempre. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te vamos a presentar un poquito. Ella es Antonella Cáceres, es abogada. Y bueno, habíamos planificado hacer este vivo en la semana, porque la verdad que tuvimos muchas consultas de parte de amigos, de clientes, que como recién lo hablaba cuando lo arrancamos, que por el tema de la pandemia, bueno, se le estaba haciendo muy complicado el tema de afrontar el pago de los alquileres, y bueno, teníamos propietarios por un lado que
querían desalojarlo, hay un decreto, bueno, que ahora lo vamos a charlar un poquito, y después, bueno, obviamente que gente que no puede afrontar los alquileres y tiene que devolverle el alquiler, tiene que ir a alquilar a otro lado, y bueno, hay un montón de dudas con el tema de la nueva ley, los plazos, bueno, cosas que fueron cambiando, así que en unos minutitos ya arrancamos. ¿Qué querés, Antonella? ¿Te parece bien? Perfecto, esperamos un poquito más a ver si se va conectando Excelente, más gente y excelente. arrancamos. Dale, genial. Ahí está. Bueno, si querés empezamos ahora, Anto. Contanos un poquito, ya mucho, no sé si se van a conectar o no, porque hay gente que está esperando. Contame un Ok, poquito el tema perfecto. de la nueva ley con el tema de los plazos. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo era antes? Bien, en cuanto a los plazos, se equiparó el plazo de 3 años con el alquiler comercial, tanto para vivienda como para comercial. El plazo mínimo son de 3 años, pero hay una Bien, excepción al destino de uso de vivienda con respecto al plazo de 3 años. Si con anterioridad se tenía en tenencia la cosa, es decir, estar alquilando previamente el inmueble, finalizando el contrato anterior, tanto el propietario como el inquilino pueden pactar un plazo menor a 3 años. perfecto, Es decir, perfecto. si a partir de la nueva ley, si se contrata por primera vez, se debe realizar con el plazo mínimo de 3 años. Bien, ¿Bien? perfecto. Claro. Sí, 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 se entendió perfecto. Se entendió perfecto. O sea que pasamos de vivienda familiar de 2 a 3 años como plazo mínimo. ¿Sí? Estamos hablando de Exacto, contratos nuevos, no de contratos que se prorroguen, que vienen ya. exacto. ¿Está bien? Así que bueno. Así es. Anto, contar un poquito a los amigos del tema del domicilio electrónico que antes no estaba y ahora tiene que estar por contrato. Bien, lo que se incluyó con la nueva ley de locaciones es incluir el domicilio electrónico. Si bien no especifica cuál sería el domicilio electrónico, pueden ser varios medios tecnológicos, por ejemplo, WhatsApp, Messenger, Gmail, Telegram, etcétera. Bien, Si bien ese domicilio electrónico debe estar configurado e inserto en el contrato de locación, bien. para ambas partes. El fin del domicilio electrónico es economizar los gastos, porque cada notificación que se realizaba con anterioridad se Claro, debía hacer mediante carta documento e claro, incurría en costos que claro. debían afrontar tanto el locador como el locatario al momento de notificarse Tal cual, fehacientemente. eran costos de honorarios para la confección de la carta de documento, más el envío de 640 pesos si es por correo argentino. La verdad que sí era costoso. Así Así que es. bueno, está bueno que el inquilino tenga la opción de esto, de poder notificar mediante bueno, WhatsApp o mail, como decías vos. Sí, Así es. más que nada el tema de las reparaciones, o no. Si uno tenía que hacer una reparación, eh, También, sí, 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 sí. El tema es notificar de esa manera mediante domicilio electrónico. Quería hacer una salvedad antes de comentar el dale, tema de lo de las mejoras. sí, Eh, el tema del domicilio electrónico, si bien, como hablamos hace 2 minutos, es el tema de economizar gastos, pero si bien se aconseja el archivo de las comunicaciones, si hay algún conflicto o litigio judicial en un futuro, poder acreditar que sí existieron esas comunicaciones entre el propietario y el inquilino. ah, bien, Bien, y para el tema de lo de las mejoras que me preguntaste recién, sí, es, si las mejoras son urgentes, el locatario, es decir, el inquilino, puede notificar al propietario, y si en el plazo de 24 horas de recepcionada esa notificación se niega o no contesta ese reclamo de la reparación urgente, el inquilino puede realizarla, ¿bien? Y se puede descontar posteriormente en el canon locativo, es decir, en el precio del alquiler mensual. tal cual, perfecto, perfecto, está muy bien. Anto, y el tema de las garantías, temón para la gente, que la verdad que cuando tenían que ir a alquilar un inmueble le pedían un montón de cosas y un montón de plata, Sí, y bueno, la gente tenía que salir a pedir garantes por todos lados, recibo de sueldo, la verdad que era muy costoso para el inquilino,
y difícil de conseguir los requisitos porque eran casi imposibles. O sea, la gente que Exacto, tenía que salir a alquilar, se le hacía exacto. imposible, o sea, reunir los requisitos para poder entrar a una casa. Justamente, Eh, justamente como bien lo mencionás, lo que Contanos un busca, poquito ahora cómo es, qué es lo que te piden. bien, lo que te piden es seguro de aval bancario, seguro de caución, puede ser título de propiedad inmueble, o fianza o fiador, puede ser. Son una de las opciones de garantías de las Bien, que ofrecía. perfecto. Dos, tiene, Lo- sí. Se cortó un poquito, ¿vos me escuchás bien a mí? sí, Ah, está, perfecto. Yo te veo medio, medio nublado, pero te escucho bien ahora. bien, repito lo mismo. Bien. Si podés, pues se había Sí, trabado un sí, sí, poco. ningún problema, ningún problema. Lo que se busca con la ley es evitar las prácticas abusivas en la excesividad del pedido de garantías, ¿sí? Se puede hacer por aval bancario, por seguro de caución, por fiador o por fianza, ¿sí? Bien, Ahora, de perfecto. todas estas propuestas, dos debe aceptar el propietario. Ahora bien, Perfecto. ¿qué pasa con el tema pagaré? Que en la Uh, práctica anterior a la reforma de la nueva ley, en algunos casos era un requisito esencial que sí se haga por mediante pagaré. En los casos con destino sí, tal cual. habitacional se eliminó, porque, vuelvo a repetir, son prácticas abusivas en el tema de garantías e innecesariamente. Si bien en la práctica comercial Tal cual. nada se ha dicho al respecto, se puede seguir utilizando. En cuanto a destino vivienda, no. Bien, perfecto. ¿Se Sí, escuchó la bien verdad ahí? que el tema de las garantías, sí, sí, se escuchó perfecto, se escuchó perfecto. Además, Anto, lo que hay que hacer también es, bueno, registrar el contrato en AFIP, que antes no era Así es. obligación, ¿sí? Que eso lo puede Ah, hacer tanto el propietario como el inquilino, cualquiera de los dos puede denunciar el contrato de AFIP, porque lo que estaba viendo es que si uno tiene que meter una demanda por incumplimiento del pago, lo primero que hace el juez es notificar a la AFIP de la existencia de ese contrato como primer medida, y eso va, si no lo tenés registrado, va a demorar el proceso de ejecución. Así que sí o así es. sí hay que notificar a la AFIP del contrato. Así es. Así es. Ante un conflicto, por el principio lo pueden hacer cualquiera de las partes y ante un conflicto que se presente, llevado a la instancia judicial, como bien mencionaste vos, sí, el juez Sí, antes de dar traslado a la demanda debe notificar a la FIP. a la AFIP, tal cual. Así que bueno, ese es un punto importante también porque antes era todo mucho en negro, no te daban factura, la gente lo quería deducir y no podía porque no le daban ningún tipo de recibo, era todo un temita, era todo un temita. Y el tema, bueno, acá la novedad, ¿cómo va a ser? Muchos amigos me decían que esto del tema del ajuste anual, mediante el índice que vos nos vas a explicar un poquito ahora, es medio prejudicial para el inquilino, porque quizás antes se estipulaba anualmente un 20, un 30%, y con la inflación que hay ahora, que la verdad que no sabemos en qué número estamos parados ni a dónde vamos a ir, la verdad que se le hace muy costoso quizás al inquilino, porque no sabes cuánto vas a pagar. Así es, pero bueno, digamos, lo que se busca con la reforma es que ese aumento sea anual y no como las prácticas anteriores abusivas que quizás eran trimestrales o semestrales o arbitrariamente ese tipo de aumento. Lo que sí va a sacar anualmente lo que es el Banco Central es la ecuación resultante del IPC, que es el índice del precio consumidor, y el tema de la base imponible de la remuneración de trabajadores estables, al cual te da un resultado de un porcentaje que eso se va a ir variando anualmente. El problema acá es ver de qué manera encaja con la inflación actual, porque el Sí. último que salió luego de la reforma en agosto es de 7%, y en mi opinión personal dista mucho
de la inflación, que ya sabemos cómo es Argentina, inestable constantemente. Una locura. Bueno, acá creo que Una locura. creo que Anto, acá le respondiste, bueno, Instituto Argentino que pedía, nos había preguntado eso de cómo era la actualización del valor del canon. Y bueno, y Verónica Hacen, una amiga, nos dice que bueno, que al tener factura por denunciar el contrato en AFIP, te sirve para deducir ganancias, o sea que está bueno también. Ah, sí, también, también. Está muy bueno. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, acá tenemos otro amigo también conectado, que él nos puede dar una mano con el tema de seguro de caución, que está bueno para el tema de garantías. Anto, Sí, contame un poquito el tema de las expensas ordinarias y extraordinarias, también otro tema, que en principio sabemos que las expensas ordinarias las paga el propietario y las ordinarias las paga el inquilino y las extraordinarias las paga el propietario, pero bueno, en la semana me escribieron amigos que viven en departamentos y muchas veces hacían reformas y se las metían medio solapadas de manera como ordinaria cuando en realidad era extraordinaria. Así que era un medio así gris es. ahí, como todo. Sí, el tema de las expensas ordinarias y extraordinarias, antes de lo de la reforma, había una línea muy fina en definir qué era una expensa extraordinaria y una expensa ordinaria, es decir, viendo la mirada del locador, o sea, el propietario con el Sí, inquilino, y estaba sí, esa puja constante. Si bien lo que se intentó salvar esta situación es, por ejemplo, citado en ejemplos básicos, lo que es mejoras que sí van a permanecer, por ejemplo, en el edificio, o indemnización al encargado, o gastos de administrador, sí son expensas extraordinarias. El resto de los gastos comunes o de usos comunes sí corresponden al inquilino. Pero bueno, perfecto. están más o menos, todavía no está muy definido en su Sí. totalidad, pero en principio la idea sería esa. En cuanto a los gastos, por ejemplo, con esta nueva reforma, es los gravámenes, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, los impuestos municipales y demás, que sí corresponden al bien inmueble, son a cargo del propietario. El resto de los servicios, luz, agua, etcétera, 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 son a cargo del inquilino. Del Pero bueno, inquilino. antes el inquilino hasta a veces abonaba el impuesto inmobiliario y el municipal, por ejemplo. Una locura, la verdad que una locura. Anto, contanos un poquito, no te estamos dando respiro, ¿eh? Un poco. No hay problema. Contanos un poquito el tema de la renovación y bueno, y la rescisión del contrato en el caso que el inquilino quiera dejar, cómo es, cuánto tiene que pagar, si tiene que pagar, no Bien, tiene que pagar, cuánto. bien. Bien, arranco. El tema de la renovación del contrato se tiene que hacer 3 meses anteriores, se debe notificar fehacientemente la intención de continuar con el contrato, debe dar un plazo no menor a 15 días corridos para proseguir a la renovación y pactar nuevas negociaciones del contrato. En Bien, caso de negativa por parte del propietario o que no conteste a la finalización del contrato, el inquilino no está obligado a pagar ningún tipo de indemnización, por ejemplo. perfecto. Bien, Uh-huh. está bien, perfecto. Y con el tema de los pagarés, quería que me lo había No, anotado acá bien, para y me quedó el tema de lo de la rescisión. Por decirme. ejemplo, si el inquilino quiere rescindir el contrato dentro del primer año, Ujú, avisando con 3 meses de anticipación, sí no debe ningún tipo de indemnización, es decir, 1 mes y medio de alquiler. sí, Bien, pasado ese año, también, si notifica fehacientemente en el tiempo mencionado, también queda eximido de abonar algún tipo de indemnización, en este caso sería 1 mes de alquiler. está bien, perfecto. Acá nos pregunta la colega abogada Bruno Larcón,
que bueno, todo es a favor del locador, pobre el inquilino que no sabe cuánto va a abonar a un año de firmar el contrato. Es lo que hablábamos recién con el tema de la inflación y la suba de precios, que la verdad que muchas veces, haciendo cálculos, muchas veces más elevado ahora que lo que que lo que el Exacto, propietario exacto. antes le aumentaba. Exacto, porque se suman un montón de gastos de forma indiscriminada, no por defender al propietario. Si bien, No, 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 como tal cual. mencionamos antes, se hacía todo sin registrar, a veces con un recibito hecho a mano. Entonces, son un montón de gastos que van por parte del propietario y bueno, lo que busca con esta nueva ley es ir en favor en forma protectoria del inquilino. Pero bueno, es todo muy reciente y bueno, puede suceder que, por ejemplo, un alquiler promedio, doy cualquier canon locativo de 15.000 se haya ido 25.000 pesos y no se entiende por qué, porque se Claro. sigue haciendo ese aumento de precios que Sí, no sí, sí. aplica con la idea de la nueva ley. Claro, o sea, está firmando un contrato y no sabes cuál, o sea, qué vas a terminar pagando. Es una locura, Tal cual, es una tal locura. cual. La verdad que, y bueno, después, Alto, hay un tema con el tema de lo que hablamos al principio de la pandemia, que la gente, la verdad que, qué sé yo, tenían un comercio y no podían afrontarlo porque las persianas estaban bajas, ellos no podían abrir su negocio y se empezaron a atrasar con el tema de los pagos de los alquileres correspondientes. Y bueno, y después estaba la parte del propietario, a ver, de la parte del inquilino era entendible que se le haga difícil poder afrontar el pago del alquiler porque no lo dejaban abrir su comercio. Y bueno, y del lado del propietario también era entendible de que necesitaban cobrar para poder subsistir, porque la verdad que la pandemia afectó a todos, tanto al inquilino como al propietario. Es como bien decías vos, acá no es que uno se pone del lado de uno ni del otro. La ley es No, clara, bueno, pero tiene puntos oscuros y la verdad que es complicado porque uno tiene que andar mediando y entendiendo la situación. ¿Qué pasaba? Los inquilinos no podían afrontar los pagos, el propietario quería intimar y desalojarlo, y bueno, ahí está lo del decreto presidencial, que contanos un poquito qué habla de eso, que no se puede desalojar hasta el 31 de enero, pero que eso no sí, implica a que la gente no tiene que pagar, porque a mí me sí, pasaba así en el es. estudio que la gente me llamaba y me consultaba, no, yo no tengo que pagar porque el decreto lo dice. No, entendiste todo mal, o sea, pagar tenés que pagar. Pero bueno, Bien, aclarar un poquito esa situación. me encanta que hayas dicho esa última parte que se entendió todo mal. Si bien, vamos a decir una realidad, los medios de difusión que Sí, todos conocemos han hecho una mala información a la gente. No significa que con el decreto vos estás exento de pagar, para claro. nada, pero puede suceder que no lo puedas pagar. Lo voy a citar con los ejemplos que también asimismo lo dice el decreto de necesidad y urgencia. Cuando se refiere al congelamiento de precios, se refiere a que a partir de marzo se mantiene el mismo canon locativo. Bien, ahora se extendió ese plazo hasta el 31 de enero. Sí, Bien, ahora si en esos meses, junio, julio, agosto, el mismo contrato aplicaba un aumento, bien, si el inquilino lo podía pagar, perfecto, adelante. Si no lo podía pagar, seguía bajo el mismo precio desde marzo. Bien. Ahora, puede suceder, como me comentaste, en los comercios, que si no se trabaja, no se abre la persiana, no se produce, no hay ingreso alguno para poder sustentar el precio del alquiler, del local, del totalmente, comercio, etcétera, etcétera, etcétera. totalmente. Bien, la diferenciación es que cuando vos venís abonando, por ejemplo, con el precio de marzo, sin el aumento que sí estaba incluido, tenés la opción después del 31 de marzo de abonar esa diferenciación de 3 a 6 cuotas sin interés alguno. Pero bueno, Bien, la otra diferencia es, por ejemplo, cuando no abonás completamente y si empieza a correr un interés del plazo fijo del Banco Nación. está Pero bien, sí lo perfecto. podés abonar en 3 o 6 cuotas.
claro, está Nadie bien. está exento de no abonarlo. No, no, por eso te decía, a ver, mucha gente, obviamente que desconoce, porque no tenés por qué estar informado de todo, porque la verdad que uno porque se dedica a esto, pero bueno, pero de ahí a llevar agua para tu molino y decir no tengo que pagar porque hay un decreto presidencial que dice que no tengo que pagar, no, para nada, todo lo No, contrario, no es porque, así, no es de- así tampoco. claro, Si bien totalmente, ahora, y por ejemplo, la pregunta es, y bueno, ¿qué pasa? Después del 31 de enero yo no pagué nunca, me van a desalojar, todavía no llego con el tema de lo de la plata, no sé cómo hacer, porque ese es un miedo real que sí. está pasando. Mm. No, Bien. y del otro lado, el miedo del propietario, que tiene un inquilino que, pobre, no puede pagar porque no puede afrontar, que no, todavía no arrancó esto, está todo medio ahí, medio parche, y bueno, y dice, ¿qué pasa si vuelven a prorrogar nuevamente por otro, qué sé yo, 3 meses, 4 meses? Y yo no puedo desalojar a esta persona, no le puedo aumentar, cada vez la plata vale menos, la inflación crece, y es una incertidumbre terrible. Es una incertidumbre terrible. En principio es fecha hasta el 31 de enero. Puede existir la posibilidad de que se extienda y bueno, ver las maneras legales de poder subsanar esta situación que vos me estás comentando, que es una situación de pandemia mundial que nos afecta a todos y Totalmente. no se sabe muy bien para dónde va a disparar la cuestión legal. En cuanto, haciendo un supuesto de que sí la fecha límite es el 31 de enero del 2021, Sí. bien, no queda resuelto el contrato, siempre y cuando exista la voluntad de pago y se abonen entre esos 6 cuotas. El Ujú. contrato de locación continuará sin ningún tipo de problema. Tal cual. Acá, Anto, tenemos la pregunta de Patricio, eh, que dice, ¿de quién es la obligación de depositar el dinero, si del propietario o de la inmobiliaria? La obligación de dar una cuenta bancaria. En los casos en que nosotros tenemos en el estudio, y por lo que yo sé, generalmente el propietario facilita una cuenta y bueno, la persona deposita en nombre, o sea, a la cuenta del propietario del inmueble. Bueno, Así es. quizás la pregunta viene a colación de que hay muchos contratos, volvemos para atrás, que están en negro, entonces solamente vos tenés que ir con la plata en efectivo a la inmobiliaria a efectuar el pago. Bueno, ese tema fue bastante complicado porque hubo inmobiliarias o mismo contrato entre partes en forma privada que, dada la situación de pandemia de COVID-19, no querían facilitar un CBU Sí, para poder hacer el depósito o transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía que ir la persona obligadamente exponiéndose a sí, todos los riesgos a ir a pagar en mano al propietario o en la inmobiliaria. claro, sí, Sí sí, o sí ha de ser un requisito al subir los contratos ante AFIP y demás, sí, por supuesto, ahí está la opción de incluir una cuenta bancaria con CBU. tal cual. Pero bueno, ahí está lo bueno de denunciar el contrato en la FIP, porque evitamos todo este tipo de cosas. Como estaba todo medio en negro, la única manera era venir, pagarme en efectivo en la inmobiliaria, pero bueno, se le embarró un poco la cancha a la gente que no tenía todo blanqueado, porque no te querían facilitar un CBU para que uno deposite y a la vez no se podía salir si no eras esencial a pagar, o sea, ¿cómo? Puedo salir a pagar, pero no tengo, no, una locura total. Bueno, Pero bueno, son volvemos cuestiones a que, lo mismo, prácticas completamente abusivas, poco humanas y poco empáticas, dada la situación que se está viviendo sí, antes y ahora también, y no sabemos, como no hay una solución médicamente o clínicamente definitiva, cómo va a claro. seguir todo esto. Pero bueno, es una forma de regular y de acomodar un poco todo esto con el DNU y con la nueva ley de alquileres. Claro, hoy hablaba justo con un amigo que me comentaba, él tiene locales en alquiler y este chico se puso la camiseta y puso, o sea, si yo tengo locales en alquiler que se dedican al rubro gastronómico, yo le comentaba que íbamos a hacer un vivo, qué sé yo, con vos,
Y bueno, y salió el tema y me comentaba, me dice, Mati, o sea, si yo sé que el tipo no pudo abrir 6 7 meses, ¿qué le voy a andar intimando, apretándolo que me pague? Si, primero que está el decreto, un flaco que entiende el tema, ¿no? Y después dice, y después ponerme en el lugar del otro, o sea, si el tipo no podía abrir, tenía que solucionar cómo iba a solucionar el tema con el salario de los empleados. Tenía que ir bancando el salario. Y yo lo voy a apretar para que me pague el alquiler. Yo lo entiendo que él está atrasado. Pero bueno, todos los casos no son iguales. Hay gente que no puede, como propietario, aguantarlo porque necesita percibir ese ingreso para subsistir. Porque hay gente que lo tiene como único ingreso. Así es justamente en ese punto en el que acabas de mencionar. Sí, en la parte del decreto de necesidad de urgencia, que, bueno, hay excepciones al tema del congelamiento o el tema Sí, de sí, ir sí. pagando o no pagando, después el tema de cuotas, es como decís vos, si ese ingreso es de vital necesidad para el grupo familiar o para esa persona, Sí. está un poco complicado y sí, no sé en su momento cómo se habrán solucionado, lo dudo mucho, pero sí esas personas en ese tipo de contratos estaban obligados a pagar de todas maneras. Está bien. Bueno, ahí Enzo te dice que explicaste perfecto el tema de las expensas, así que bueno, Muchas fenómeno. gracias, Enzo, un Entonces, saludo. así que bueno, Doc, la verdad que estuvo muy buena la charla porque, nada, la gente está muy preocupada porque no, hasta nosotros mismos no sabemos cómo se va a desenvolver todo esto, si se va a prorrogar el 31 de enero o no se va a prorrogar el 31 de enero, la incertidumbre de la inflación que genera cuánto vale mi casa, porque vos te pones a pensar, vos decís, tengo un inmueble, no lo voy a alquilar porque este índice no sé si me va a convenir o no me va a convenir, quizás que pierdo plata, o no sé, y de parte del inquilino también. Primero que hay una necesidad de vivienda tremenda en nuestro país. Sí, Después que el 40% de la gente tiene trabajo no registrado y en negro. Eh, Vienen, o sea, tenemos problemas económicos bastante serios que todavía no sabemos cómo lo vamos a solucionar. Entonces, es difícil para la gente poder organizarse y afrontar algo que no sabemos en qué va a quedar y la gente tiene miedos del lado del inquilino y del lado del propietario, de los dos lados. tal cual es así como vos decís. Pero bueno, pensando en la mejor manera positiva y ver de qué manera estos baches legales que existen Claro, y algunas detalles o mejoras que se podrían llegar a hacer en cuanto a la ley para sí, aplicar cuál sería el espíritu de la ley, que sería proteger la vulnerabilidad, en este caso, de los inquilinos y bueno, también teniendo en cuenta a los propietarios, pero de forma equitativa, que bueno, todavía no está muy saneado aún. claro, porque, o sea, es como hablamos la otra vez en la semana que estuvimos charlando. O sea, también del lado del propietario, no te sirve tener un inmueble cerrado, porque te genera gasto, o No, sea, entonces creo que hay que medio ponerse, lo que decías vos, empatía y pensar en la situación en la que estamos, porque si todos, por las dudas, le ponemos un precio que realmente no sabes si estás perdiendo o estás ganando, o porque si todos aumentamos un poquito, la gente no, o sea, el aumento de los sueldos no acompaña a la inflación que tenemos, que es tremenda. Es una locura, no, una locura total, una es una locura locura. total. Acá la La verdad doctora que Bruno sí. Alarcón dice, bueno, que los inquilinos están preocupados por el desconocimiento de la suma concreta a abonar. Y es lo que veníamos hablando recién. Así es, así es. En principio, la suma concreta a abonar es como mencionamos, es el índice que arroja el Banco Central, el último que arrojó, y si se hace en forma anual desde agosto es un 7%. También los gastos al momento de ingresar, que es muy importante. Por ejemplo, no se le puede exigir al inquilino más de un mes de Claro, depósito para poder ingresar. Y al momento de cuando finalice el contrato, si no hay que hacer reparaciones necesarias que se deban hacer, se debe devolver esa diferencia
con el último mes de alquiler. Bien, está bien, perfecto, súper claro. Vamos a poner un ejemplo, si la persona empieza el contrato pagando 20.000 pesos, entrega 20.000 pesos como depósito, a los 3 años, cuando concluye el contrato, si esta persona entrega el inmueble en perfectas condiciones, le tienen que devolver ese valor último, ese depósito, pero no en 20.000, sino el último mes que venía pagando, vamos a poner 36.000 pesos, por decir un número. Exacto, sí. Así que bueno, le deberían volver 36.000 pesos. Que la otra vez hablaba con un amigo mío que tiene inmobiliaria, que lo que hacían era, ellos le retenían el depósito, lo pasaban a dólares, después cuando se iban le daban pesos, hacían esa jugarreta, y entonces no, tremendo, hay de todo Una locura, una locura. Pero bueno, también cerrando un poco la idea de cuando se devuelve el depósito, o mismo cuando, en las situaciones que mencionamos antes, donde el inquilino está exento de pagar una indemnización, es decir, de un mes y medio de alquiler o en su defecto un mes, ¿qué es lo que se busca? Se busca de que el inquilino no pague doblemente dos contratos. Claro. ¿Se entiende? Es decir, con esa plata que recibe o que se ahorra, poder tener esa libertad de movilidad y de elección de otra vivienda. Claro, tal cual. Por ejemplo. Tal cual. Ando, vos, ¿qué opinás? ¿Que esta ley vino a aclarar, complica? Bueno, obviamente que vino la pandemia en el medio, que nadie la esperaba, que medio que desencarriló todo un poquito. Mira, en mi opinión personal, la ley de alquileres, como insisto, la idea era proteger la parte más vulnerable del contrato, que sería el inquilino. Pero bueno, dadas todas estas situaciones que estuvimos hablando, no sé hasta qué punto es tan equitativa, porque a la práctica aún siguen habiendo prácticas abusivas hacia los inquilinos, y a este desconocimiento también se agrava mucho más. Tal cual. Es decir, no está muy bien equiparado, si bien se tiende a proteger al inquilino, pero bueno, también se suman un montón de gastos. A ver, y repito, no es que estamos más de un lado o del otro, no es que estamos a favor del propietario, que estamos a favor del inquilino. No, estamos haciendo un análisis en general. Exacto, pero bueno, supongamos, del lado del propietario, perdón, se suma gastos de un contador o una contadora, gastos de AFIP, gastos de ingresos brutos, y etcétera, e infinidad de un montón de gastos más. La obligación de facturar, que antes no la tenía. Así es. Tal cual. Y quizás... Yo creo que, sí. Sí. Decime. No, que quizás que con ese aumento al 7%, que está publicado por la página del Banco Central, quizás no acompaña mucho con todos esos gastos que se le suman al tema del propietario. Pero bueno, sin perjuicio de lo que estuvimos hablando recién, insisto, en mi opinión personal, todavía falta bastante para lograr esa equidad y esa protección debida al inquilino. Tal cual. Sabes que había hablado en la semana con un chico, con un cliente, y me decía que bueno, que lo del domicilio electrónico estaba bueno porque él había alquilado en su momento, se le había roto un caño en la pared del departamento, él mandó carta documento al domicilio donde había hecho un contrato sin inmobiliaria, directamente con el propietario, y nunca le llegó. Encima esta persona no tenía celular, así que nunca le llegó la carta de documento porque esta persona se había mudado. Entonces, hablábamos del tema de que al haber un domicilio electrónico vos le podés mandar un mail, y bueno, como bien explicaste vos, para solucionar un tema de que en 24 horas, si es urgente, lo tiene que hacer, o si no tiene 10 días, bueno, pero está bueno como herramienta del inquilino de que te acepten. Obviamente que siempre nosotros aconsejamos también mandar una carta de documento. Así es, de las dos maneras, porque en el caso de que se extravíe esa comunicación,
electrónica, no sé, WhatsApp, Mail, Messenger, Telegram, hay infinidades, hay un montón de medios y de redes sociales de comunicación hoy en día. Sí, es aconsejable la carta documento, y en el caso que se eligiera por una cuestión de carta documento, si se envía al domicilio constituido propiamente en el contrato, en caso de negativa o en caso de que no se ha podido notificar, se entiende como que ha sido notificado de todas maneras. Está perfecto, está perfecto. Anto, el tema del seguro de caución es muy bueno. La gente no sé por qué no lo tenía o no lo aceptaban los propietarios. Y la verdad que está muy bueno. No, es excelente, Es excelente. es excelente, porque incluso tiene hasta 5 veces el valor de lo que es el canon locativo. Es Claro, excelente. Incluso, obviamente, dependiendo en dónde lo contrates, también lo puedes ir pagando por mes. Eso es claro. indistinto en cada entidad donde vos vayas a contratar ese seguro de caución, porque Sí, antes lo que se hacía, bueno, y se sigue utilizando lo que es el título de propiedad. claro. Volvemos a lo mismo, son gastos innecesarios porque hay que hacer una averiguación, a ver en qué estado está ese inmueble, a ver si está en condiciones de poder estar en garantía. Y si no está Pero como una bien de vez prestado familia. garantía en un contrato de locación, o sea, me refiero a las cuestiones prácticas. Las evaluaciones fiscales en este último tiempo han subido un montón y van a seguir Totalmente, subiendo. totalmente. Entonces, hacer un monto total del contrato es muy ínfimo una evaluación fiscal Claro. de un bien inmueble, por ejemplo, y nada asegura que ese bien inmueble como garantía después, más adelante, con posterioridad del contrato, no haya sido hipotecado, no haya sido vendido. ¿Por qué? Porque no hay nada que grabe en una escritura o quede registrado en algún lado que ha salido como garantía de un contrato de locación, indistinto sea su uso comercial o de vivienda. De vivienda, O de sea que al vivienda. momento de la ejecución de una evaluación, no sé, exagerada, 2,5 millones de pesos, 3 millones, y por arrojar un resultado final de un contrato de locación, supongamos 600.000 pesos, y hay una diferencia abismal. Bien. No, sí, totalmente, totalmente. Por ejemplo, Anto, y por y eso la parte más ejecutable es el seguro de caución, y es la forma más segura de poder ofrecer cobrar, como garantía. Está muy totalmente. respaldado Sí, ese seguro de totalmente. caución. Porque el aval bancario es muy costoso, Sí, es muy también. costoso. Anto, y te hago una pregunta. Bueno, ahora se me fue lo que te iba a preguntar, pero ¿qué te iba a decir? La verdad que yo creo que hay cosas, como todo, ¿viste? Hay cosas de la ley que están buenas. El tema, bueno, del índice es discutido porque volvemos a lo mismo, el tema de la inflación y estas cosas, pero también está bueno del tema del plazo, porque antes 2 años pasan volando y la gente, nada, era todos los ahorros que juntaba se lo tenía que terminar pagando a una inmobiliaria, no porque tengamos nada malo con la inmobiliaria, que no se entienda mal, tengo 1 millón de amigos martilleros que se deben No, estar acordando de mí en este por momento. favor, por favor. No, No pero, incluyamos todos a todas las no, no, inmobiliarias en la misma situación, por no, favor. tal cual, tal cual. Pero bueno, o sea, del lado del inquilino era muy bravo el tema de las garantías, te pedían un montón de recibos de sueldo. eh, Uno iba con una garantía propietaria y te decían, no, tiene que ser de La Plata, y hay gente que está estudiando acá en La Plata, de Ciudad de Estudiantes, y bueno, imagínate qué sé yo, traían una garantía qué sé yo, de Río Negro y no te la aceptaban. O te pedían recibos de sueldo altísimos, no sé, 70.000, 80.000 pesos en blanco, y vos decís, ¿a dónde salís a conseguir algo así? Es imposible. Es por eso, volvemos a lo mismo, es en el excesivo pedido de garantías, y lo que se busca es facilitar el acceso a una vivienda para poder alquilar y obviamente a economizar y a achicar costos. Tal cual. Que como vos bien decís, hay gastos, por ejemplo, el aval bancario, que es carísimo, y cómo hace una persona cada 2 años para poder volver a reunir todo ese dinero.
Con esto Totalmente. del tema del plazo, al menos A lo que ver, se ya busca es lograr desde el una momento, estabilidad en el asiento de la vivienda, por ejemplo. totalmente, desde el momento en los costos que uno tiene que incurrir, de mudarse, que tenés que entregar pintado, entrar en otro lugar, depósito, más todo lo que te pedían de papeleta, era un montón de plata y la gente, la verdad que 2 años pasaban volando y cuando te querías acordar ya tenías que salir de ahí o ir a buscar otro alquiler, nuevamente pagar el depósito y un montón de cuestiones, informes, honorarios. eh, de la confección de los contratos, bueno, obviamente los honorarios de los martilleros, ¿no? Pero bueno, contanos un O poquito mismo antes, de los honorarios de nosotros, de los abogados, tal al momento cual, de también de confeccionar contratos de locación. tal cual, tal cual. Te hago una consulta, Anto. El tema de comisiones, ahora, ¿quién lo paga? ¿Cómo se maneja eso? Las comisiones a las inmobiliarias. Bien, hay una diferenciación en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Bien, En lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que es la comisión a corredores inmobiliarios está a cargo al 100% del dueño, o sea, lo que es el locador. Lo bien, que es en provincia de Buenos Aires, lo que se busca es hacerlo en forma equitativa, es decir, 50 y 50%, sin perjuicio de que se llegara a pactar en contrario, pero en el caso de que se abone equitativamente 50 y 50, si una de las partes no abonara esa comisión correspondiente, no está obligado a pagar la parte faltante de la otra parte que no abonó. está bien, tal cual. Perfecto, Por perfectamente. eso, lo que se busca es hacer una equiparación justa de los gastos, porque como mencionamos recién, todos los gastos corrían por parte del inquilino y el propietario prácticamente no ni siquiera facilitaba un gasto en nada, o lo que se utilizaba, la certificación de firma de escribano, también todo era por cuenta del inquilino, un gasto más. Sí, sí. No, y era bastante bravo en el sentido que las condiciones son estas, si no te sirven, anda a buscarte otra. Y la verdad que Tal cual. es todo un tema. Acá la doctora Bruno nos pregunta si de la ley dice sobre la base del IPC y la remuneración imponible por medio de los trabajadores estatales es la suma, lo que nos habías contado vos hace un ratito. Sí, 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 ¿Cómo se sí, hacía ese cálculo? es la ecuación del IBC y del RIPTE. Esa ecuación como resultado te da en la página del Banco Central, que todos pueden acceder, y la actualización es anual y posterior a la reforma de la ley de locaciones, desde agosto está a un 7%, así que el año que viene nos encontraremos con otro ¿Cómo se? porcentaje. Y eso también, al momento, como hablamos, en el momento del contrato de locación, ¿cómo hacemos? No podemos hacer futurología de cómo va a ser la inflación o un porcentaje o cómo va a hacer. Es ir viendo año a año de qué manera arroja ese porcentaje para poder aplicarlo sobre el canon locativo, es decir, sobre el precio mensual del alquiler. Tal cual. No, también hablaba con un amigo propietario y me decía, yo no sé quién manipula esas cifras, esos números. ¿Me explico? Viste que también hay que mirar todo acá. Sí, Entonces, es tremendo, la verdad que es tremendo. Doctora, la verdad que sabe un montón, le agradezco mucho muchas por tenerla gracias. acá un viernes 21:30, casi 22:30. Sí, Eh, yo te agradezco la invitación, ha no, sido un placer por participar favor. de esta charla. Porque la verdad que es algo, bueno, como veníamos hablando recién, que a la gente le preocupa y mucho y no es para menos. Así que bueno, Bueno, espero que hayamos podido tal llevar cual, un poco de tranquilidad y bueno, ante cualquier eventualidad, consulta, estamos disponibles ambos para totalmente, seguir evacuando dudas. totalmente. Bueno, lo vamos a dejar grabado, así que bueno, si alguno por distintos motivos no lo pudo ver, lo vamos a dejar grabado y bueno, como dice la doctora, cualquier pregunta que tengan, le escriben a ella, me escriben a mí, lo que sea, y bueno, y le vamos a evacuar la duda. Así que bueno, doctora, espero que tenga un muy buen fin de semana y muchísimas gracias por todo. Igualmente, Muchas no, gracias. por favor, a vos. Un beso para todos y saludos. Gracias por Chao, gracias a participar. los que se conectaron, gracias, Chao, chao. Chao, chao.